Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por los compañeros Lidia Girón, Nelson Danilo Méndez, Jonathan Rivera, Gloria Denis y su servidora Guadalupe González. Y en esta ocasión vamos a hablarles un poco acerca del Acuerdo Gubernativo número 52/2015, Reglamento para la autorización y funcionamiento de los centros educativos privados. Iniciando por el artículo número 1. En el capítulo 1 nosotros vemos lo que son las disposiciones generales, y el artículo 1 nos habla del objeto del reglamento, que este tiene como objeto, valga la redundancia, las normas de autorización en el funcionamiento de los centros educativos privados del Sistema Educativo Nacional. Y el artículo número 2 nos habla de la aplicación de este reglamento, que corresponde al Ministerio de Educación, por medio de las direcciones departamentales de educación y suplementariamente por unidades especializadas del nivel central. Seguidamente del artículo número 3 tenemos los procedimientos. Todos los trámites relacionados con la autorización, revalidación y cambios de actualización de información o cierre de centros educativos privados se harán por medios electrónicos únicamente. Y en el artículo número 4 hablamos de las herramientas de aplicación. Para la aplicación del presente reglamento del cual hablamos, el Ministerio de Educación creará las herramientas electrónicas de aplicación que estarán a disposición de los interesados, ¿verdad? Y publicados en su portal electrónico. Con el Acuerdo Gubernativo número 52/2015, hoy les hablaré del capítulo 2, que es aseguramiento de la calidad de la educación. Cuando hablamos de calidad de la educación, no solo nos referimos a brindar un excelente aprendizaje, sino también que todos los elementos educativos se encuentren en un buen entorno, en un buen clima laboral, que se trate con igualdad y otros puntos que... En primer lugar está el artículo 5, definición de la calidad educativa. Podemos decir que la educación de calidad es científica, crítica. Este artículo está fundamentado en lo que es el derecho a la educación, en el cual todos tenemos un derecho por igual, ¿verdad? Y la calidad educativa que se pretende se va a fomentar en los pilares de la educación: saber hacer, emprender. En el artículo 6 tenemos el aseguramiento de la calidad. ¿Quiénes van a asegurar esta calidad educativa? Va a correr el director y al equipo de docentes. Todos estos grupos van a asegurar y demostrar la calidad de la educación en el centro educativo privado. Artículo 7, currículo nacional base. Tienen que hacer planificaciones, ¿verdad? Para lograr que todos los temas esas planificaciones que hacen los docentes tienen que implementar el CNB, y va a ser responsabilidad del director la implementación del CNB, que todos los docentes saben en sus planificaciones. Artículo 8, y sistematizará la práctica diaria de programas que promuevan el desarrollo de competencias, esto sí a nivel de aprendizaje de cada estudiante. Artículo 9, formación de docentes. Así como los estudiantes tienen que tener una formación, también los docentes, para poder brindar una calidad de educación excelente. Por eso cada centro educativo privado promueve de formación continua, así como también capacitaciones. Dichos procesos van a estar orientados con base a alineamientos emitidos por el Ministerio de Educación a través de DIGECADE. DIGECADE es la Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa de Familia. Son parte de la comunidad educativa los padres de familia, así como los docentes y los alumnos. También los padres de familia tienen que ser partícipes de este proceso de formación de los estudiantes. Entonces es responsabilidad de las autoridades de padres de familia de la formación de sus hijos, de la formación educativa, ¿verdad? También la participación de padres en actividades, el socializar el contenido PEI, que es el proyecto educativo institucional. Es responsabilidad de las autoridades de los centros educativos privados asegurar un ambiente escolar que favorezca la autoestima. También que haya un reconocimiento de la dignidad humana, que haya una igualdad, que exista una formación de valores, que existan y se den a conocer y se respeten los derechos humanos. Y también el resolver pacíficamente para que haya unas buenas relaciones interpersonales entre todos los elementos de la institución.
asegura las condiciones higiénicas. Todos los centros educativos privados tienen que asegurar un buen lugar higiénico en el lugar donde van a estar, ¿verdad?, estudiando. También tiene que haber una buena disponibilidad de agua segura, de agua potable, un buen manejo alimenticio saludables, como capacitaciones a los padres de familia, donde se promueve la buena alimentación, los alimentos saludables, ¿verdad? Y todo esto para lograr una buena nutrición. Artículo 13. Aulas de calidad. Favorecen ambientes de aprendizaje en el que se propicien formación de hábitos, cambio de actitud. Siguiendo con la exposición del capítulo 2, aseguramiento de la calidad de la educación. Artículo 14. Proyección a la comunidad. Todo centro educativo privado debe promover que los estudiantes reconozcan y valoren su comunidad. También se identifiquen con ella y participen en la solución de sus necesidades con acciones colectivas pertinentes. Seguimos con el capítulo, el artículo 15. Artículo 15, indicadores educativos. Todo centro educativo privado también debe considerar sus indicadores educativos para la toma de decisiones que permita el alcance de la calidad. El centro educativo privado debe generar con la comunidad educativa la discusión y el análisis de indicadores de eficiencia interna, como por ejemplo la retención, la repitencia, la promoción, el fracaso escolar, entre otros. Y también los resultados de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación cuando se participe en ellas. Artículo 16. El proyecto educativo institucional, más conocido como PEI. El proyecto educativo institucional, PEI, dicen que es el instrumento que dirige y orienta las actividades del centro educativo privado y define su identidad y marco de valores y principios, lo cual pues se refleja en las acciones educativas que desarrolla. Los centros educativos privados elaborarán su PEI de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, contenidos en el manual disponible en el portal eléctrico y las direcciones departamentales de educación. Seguimos con el siguiente, que es el artículo 17, calendario escolar. Bueno, acá pues queda bajo la responsabilidad del director de la institución garantizar el cumplimiento de un calendario anual para que los estudiantes que comprenda al menos 180 días efectivos de clase para las modalidades regulares y lo establecido por el Ministerio de Educación para las modalidades flexibles. Seguimos con el artículo 18, evaluación de los aprendizajes. El proceso de evaluación de los aprendizajes en los centros educativos privados se rige también por lo preceptuado por el reglamento de evaluación de los aprendizajes vigente para los niveles de educación preprimaria, primaria y media de los subsistemas de educación escolar y extraescolar en todas sus modalidades. Seguimos con el artículo 19, evaluación externa de los aprendizajes. Acá pues corresponde a los centros educativos privados participar en las evaluaciones de los aprendizajes que el Ministerio de Educación establezca para el efecto. Artículo 20, evaluación institucional. La evaluación institucional es una herramienta importante de la transformación de la educación y la práctica educativa que forma parte del proceso de acreditación y certificación de las instituciones educativas. También dice que es un proceso constructivo, participativo y consensuado. Es una práctica permanente y sistemática de detención de fortalezas y debilidades que implica la reflexión sobre la propia tarea educativa. También se dice que la evaluación interna y externa que conforma la evaluación institucional son procesos que se alcanzan
de manera gradual y sistemática, que permiten aumentar la transparencia del sistema educativo nacional y de cada institución educativa, rendir también cuentas a la sociedad, reconocer el funcionamiento de las instituciones educativas y asimismo pues mejorar las propuestas curriculares locales. Vamos a pasar a otro artículo, el artículo 21, planes de mejora. Los planes pues, o proyectos de mejora se realizan posteriormente a la evaluación institucional y forman parte del mismo proceso. Se debe plantear también las acciones y los planes de mejora priorizando pues, los aspectos que afectan al centro educativo privado, con el propósito pues, de corregir las debilidades o amenazas detectadas. Estos o dichos planes deben responder a las necesidades, a los intereses y problemas de la comunidad y su realidad puede ser social, cultural, económica e histórica, a los ámbitos pedagógicos a nivel institucional y su integración con la comunidad educativa. Vamos a avanzar con otro artículo, que es el artículo 22. El título pues dice inclusión educativa para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, incluyendo la superdotación. Acá pues está claro, dice que este artículo, todos los centros educativos privados son responsables, ¿verdad?, del cumplimiento de leyes y normativas relacionadas con la atención educativa de la población con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, incluyendo la superdotación. Vamos a pasar a la última diapositiva de lo que me corresponde, que es el artículo 23. El artículo 23 pues, habla sobre la memoria anual de labores. Los resultados y desarrollo de las actividades que evidencian el cumplimiento de cada uno de los artículos del presente capítulo deberán documentarse en una memoria anual de labores del centro educativo privado, que además deberá socializarse mediante reuniones realizadas con padres de familia. La memoria anual de labores debe darse a conocer pues, a través de la plataforma electrónica del Ministerio de Educación para que sean verificados por la Dirección Departamental de Educación. Seguimos pues con la exposición de nuestra compañera del capítulo 3. Mi nombre es Danilo Méndez. Retomando la exposición, continuamos con el capítulo número 3, la autorización de funcionamiento para centros educativos privados. El artículo 24 menciona los requisitos para la autorización. Están enumerados del inciso A al inciso K, de los cuales mencionaré los más sobresalientes. Inciso A: proporcionar los datos generales del centro educativo privado en el formulario de solicitud para la autorización del funcionamiento de centros educativos privados diseñados para el efecto y enviar copias electrónicas de los documentos siguientes: documento de identidad, constancia vigente de carencia de antecedentes penales del propietario o representante legal. Inciso B: constancia de ubicación geográfica emitida por la municipalidad correspondiente. Inciso C: copia simple legalizada de la escritura que prueba la propiedad del inmueble o contrato de arrendamiento cuando aplique. Inciso E: análisis de impacto ambiental. Inciso F: certificación de que el edificio reúne condiciones higiénicas sanitarias mínimas para acondicionar a la población escolar, extendido por la autoridad competente en materia de salud pública. Cabe resaltar que cada uno de estos incisos que menciona el reglamento debe aplicarse sin excepción. Ningún establecimiento podrá funcionar antes de concluir positivamente el proceso de autorización. Artículo 25.
Procedimiento para la autorización. De igual forma están enumerados desde el inciso A hasta el inciso H. Mencionaré nuevamente los más sobresalientes. Inciso A. El sistema informático cursará la solicitud a la Dirección Departamental de Educación que corresponda. Inciso B. La Subdirección Técnica Pedagógica de la Dirección Departamental de Educación 1. Deberá revisar que los documentos requeridos se hayan adjuntado a cada solicitud. 2. Verificará que el proyecto curricular satisfaga como mínimo los requerimientos del Currículum Nacional Base. 3. Emitirá el dictamen correspondiente. Inciso H. Validado el expediente, el director departamental de educación emitirá resolución. En caso de autorizar la apertura de un centro educativo privado, se indicará en la resolución la asignación del código que le corresponderá en el Registro Único de Centros Educativos administrado por la Dirección General correspondiente, los niveles educativos, carreras y cuotas que se autorizan. Inciso H. La Dirección Departamental de Educación correspondiente deberá hacer público el listado de los códigos y nombres de los centros educativos privados autorizados a través de los medios que les sean posibles y actualizarlo anualmente. Es importante saber que las autorizaciones de la apertura de los centros educativos privados se emitirá para que puedan funcionar durante 5 años. La autorización podrá ser revalidada por el mismo plazo si cumple con los requisitos que se estipulan en el siguiente artículo. Artículo número 26. Requisitos para revalidar la autorización del funcionamiento. Continuamos con los incisos más sobresalientes. Inciso A. Informe del avance de los planes de mejora que estuvieran en ejecutar. Inciso F. Información relacionada al recurso humano debiendo cumplir con las condiciones exigidas en el presente reglamento. Inciso H. Constancia del libro de quejas autorizados por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO. Inciso K. Planos de planta que reúnan las condiciones pedagógicas para el aprendizaje según los lineamientos establecidos en el Manual de Aula de Calidad del Ministerio de Educación. Es importante saber que este procedimiento de revalidación se debe hacer con un mínimo de 6 meses antes de que venza el plazo que autoriza la institución educativa. Continuamos con el artículo 27, procedimiento para revalidar la autorización. En este caso tenemos 3 incisos, los cuales leeré tal y como están escritos. Inciso A. La subdirección técnico-pedagógica deberá dictaminar respecto al expediente para establecer que el mismo haya sido incluida toda la documentación requerida. En caso contrario, notificará a los interesados para que completen los requisitos. Inciso B. Previo a la revalidación, la unidad de planificación de la Dirección Departamental de Educación emitirá dictamen en el marco de sus atribuciones. Inciso C. Recibidos los dictámenes favorables precedentes en los literales A y B, el director departamental de educación emitirá resolución en caso de revalidar la autorización del funcionamiento de centros educativos privados. Se indicará en la resolución los niveles educativos, carreras y cuotas que se autorizan de acuerdo al presente reglamento y leyes atinentes. Artículo 28. Requisitos para directores y docentes de centros educativos privados. Para el nombramiento de directores y docentes de centros educativos privados, se deberá cumplir con la clasificación exigida en el sector público en la normativa vigente para el ejercicio de la profesión y cumplir con los siguientes requisitos.
Inciso A, que el director del plantel sea guatemalteco con título de maestro y o profesor de educación. Inciso B, en cuanto al personal extranjero, comprobar que se cumple con las disposiciones del Código de Trabajo. Inciso C, para cambio de director debe actualizarse la información correspondiente. En el capítulo 4 vamos a ver el funcionamiento de los centros educativos privados. Este capítulo consta de 10 artículos, los cuales se presentan en las siguientes diapositivas. El artículo 29 nos habla de la exhibición de la autoridad de funcionamiento. Este artículo nos habla de que los colegios deben de estar a la vista, en los colegios debe estar a la vista la resolución de autorización y el código del nivel en los certificados que se extienden. Esto es porque, como ya hemos visto, a cada colegio se le da un código, ¿verdad? Eso debe estar en el certificado y también se les da pues una resolución de autorización para que los colegios funcionen. En el artículo 30 vamos a hablar sobre los archivos escolares. Aquí se describen los documentos que deben tener en archivos, ¿verdad? Estos documentos deben estar de manera digital y de manera en físico. Algunos archivos que deben de estar son, por ejemplo, las actas, la nómina del personal, el personal técnico, el personal administrativo, el cuadro de evaluaciones, los expedientes de alumnos y de exalumnos. Algunas de las cosas que deben de estar en este archivo escolar. En el artículo 31 nos habla de los cuadros de registros generales de los resultados finales. Este artículo nos comenta que los cuadros deben de ser ingresados en la plataforma del Ministerio de Educación y publicados en la misma a la fecha asignada. Para los colegios nacionales, ya sea públicos o privados, hay como fecha 30, el mes de agosto, perdón. Y para los colegios que tienen calendario internacional, hay como fecha en mayo. Si no estoy mal. El artículo 32 nos habla de la habilitación de registros. Las autoridades de los centros educativos privados deben solicitar a las autoridades educativas de su distrito la habilitación de los libros de actas de inscripción y son responsables de mantenerlos actualizados. Cada centro educativo debe mantener este libro de actas siempre actualizado. En el artículo 33 nos habla de los requisitos de ampliación de ciclos, niveles y carreras. Esto se da por si algún centro educativo desea ampliar los ciclos, los niveles o las carreras, ¿verdad? Para poder ampliar los ciclos, niveles o carreras que imparten un centro educativo privado es necesario la autorización previa del Ministerio de Educación. Se debe de actualizar la papelería según el artículo 24 y 26 y según los incisos que estos hablen de estos requisitos. En el artículo 34 vamos a ver los procedimientos para la aplicación de ciclos, niveles y carreras. Este artículo nos habla de los trámites correspondientes para la ampliación de los ciclos, niveles y carreras. La Subdirección Técnica Pedagógica realizará lo siguiente: verificación que el Estado contenga toda la documentación requerida, verificar que los registros del Ministerio de Educación, los indicadores educativos correspondientes al centro educativo privado, como un insumo para la toma de decisiones. Revisará también el expediente para emitir dictamen de factibilidad para la ampliación y respeto a las cuotas que corresponden. Y así sucesivamente. En el artículo 35
nos habla de los requisitos para la autorización de cambio de instalaciones o apertura de nuevas sedes. Es importante tomar en cuenta que hay un requisito establecido para el cambio de instalaciones o aperturas a nuevas sedes. Esto se da cuando un colegio, por ejemplo, está en Teculután y quiere tener otra sede en Chiquimula, por ejemplo. El artículo 36 nos habla de los procedimientos para la autorización de cambios de instalaciones o apertura de nuevas sedes. Como les decía anteriormente, pues en el artículo 35 hay unos requisitos, ¿verdad? Y pues aquí ya el artículo 36 nos habla de cuáles son pues algunos de los requisitos. También hay que tomar en cuenta el artículo 24 y 26. En el artículo 37 se va a ver más que todo los cambios de jornada. El cambio de jornada debe ser equivalente a la autorizada conforme al plan de estudio. No se autorizan cambios de jornada cuando ésta no cumple con el tiempo establecido para la implementación del programa o plan de estudios autorizado. Además, se atenderá únicamente en lo que sea pertinente los requisitos establecidos con el artículo 24. En el artículo 38 pues nos va a hablar del traslado o retiro de estudiantes. El traslado o retiro de los estudiantes podrá realizarse en cualquier momento del ciclo escolar. El traslado se realizará con el visto bueno de la autoridad distrital.